Buenas tardes. Disculpen la demora, tuvimos un pequeño problema técnico. Acá estamos todos. Este es el segundo encuentro del ciclo de diálogos con lingüistas de Latinoamérica que llamamos La Pluma y la Virome. Y hoy vamos a reflexionar sobre la noción de corrección y el hablar bien. Somos Lingüística Crítica, un grupo de profesionales y estudiantes de las disciplinas del lenguaje dedicado a la divulgación e investigación en el campo de la lingüística, conformado por estudiantes y egresados de la UNAM y la UBA. Y surgimos en el marco de la conmoción por la desaparición forzada de los 43 estudiantes en la Escuela Rural de Ayotzinapa en 2014. La aspiración del resto de las chicas del grupo, yo como verán soy argentina y me sumé más tarde, la aspiración de mis compañeros era realizar una propuesta que vinculara un poco el área de la lingüística con la dimensión social y política. En este encuentro estamos presentes Mauro Mendoza, Cecilia Chico, Nélida Murguía, está Carla Campos en los controles, que no está apareciendo en pantalla en este momento, pero está ahí presente, y tenemos hoy un invitado muy especial, que es el señor José del Valle. Sí, así es. Bueno, muchas gracias, José, por acompañarnos en esta charla. Bueno, para quienes no lo conocen, les cuento un poco sobre él. Él es un lingüista intelectual del campo del lenguaje, específicamente en el campo de la glotopolítica, y es profesor de sociolingüística en la Universidad Pública de Nueva York y también es coeditor del Anuario de Glotopolítica, que bueno, si no lo conocen, lo googlean y ahí les va a aparecer el Anuario de Glotopolítica y tiene un montón de cosas. También ha publicado libros que tienen que ver un poco con la charla que vamos a tener hoy, que uno de ellos se llama Lengua, Patria Común e Ideas e Ideologías del Español, y también una historia política sobre el español, ¿no? Que es un libro muy, muy interesante. Bueno, José, un poco queríamos comenzar esta charla pensando también nosotros como usuarios de las redes, como miembros también de una comunidad académica en donde está muy presente esta cuestión de la normativa, ¿no? Del hablar bien. Es algo que está muy vigente, que aparece todo el tiempo, digamos, uno se mete a cualquier grupo y alguien está corrigiendo sobre cómo lo escribió otra persona, y se arman discusiones al respecto, largas, con posturas muy distintas, digamos, hay muchos agentes reguladores que no solamente digamos, que inciden a través de las personas, ¿no? Entonces, te queríamos hacer algunas preguntas iniciales para dar este pantallazo general al público sobre, digamos, probablemente tengamos gente que sea del área de lingüística, pero también gente que no, que se esté formando. Y, bueno, si nos quieres comentar un poco justamente cuáles serían esos agentes de la regulación lingüística en el mundo hispánico especialmente, y cómo se relacionan también con esta idea del hablar bien, de dónde viene esta idea de hablar bien, qué es hablar bien. Gracias, José. Bueno, antes de empezar a intentar contestar esa pregunta, quiero daros las gracias al grupo de Crítica. Ya llevamos, de hecho, unos años colaborando, ¿verdad?, de manera intermitente y, bueno, vuestro grupo a mí me genera mucha admiración. Me encanta lo que estáis haciendo, me gusta mucho el ethos del grupo y creo que estáis haciendo una labor muy importante, que es la de llevar a la esfera pública una discusión metalingüística, una reflexión sobre las problemáticas lingüísticas en relación con la sociedad y en relación con la vida política. Así que os estoy muy agradecido a todas y todos, a toda la gente que integra el grupo, también a las personas que estén hoy, pues no sé, viéndonos a través de Facebook, por interesarse en estos temas. A mí me encanta. Antes, cuando estábamos, pues antes de empezar, ¿no?, estuvimos conversando unos minutitos, decía que el futuro evidentemente es de la gente joven. Y entonces a mí participar en estos diálogos me encanta porque aprendo mucho. Para mí es realmente muy nutritivo. Bueno, yo partiría diciendo que
que la normatividad es ubicua. Es decir, que es imposible utilizar el lenguaje, hablar, escribir, enseñar en un universo no normativo. Claro está, que existen ciertas políticas de la lengua que apuntan a la creación de una única normatividad de estructura piramidal dentro de una determinada comunidad. Esa comunidad puede ser el Estado-nación, por ejemplo, ¿no? O esa comunidad puede ser la pretendida comunidad panhispánica. Pero una comunidad puede ser también el departamento de una universidad, ¿no? Esa comunidad puede ser también el grupo de lingüística crítica. Esa comunidad puede ser los editores y editoras del anuario de Glotopolítica. Es decir, que en toda comunidad van a coexistir pulsiones normativas, y en algunas de ellas van a surgir pulsiones normativas que pretenden convertirse en dominantes y, mejor aún, hegemónicas. ¿Qué querría decir esto? Que se convirtieran en hegemónicas, que su dominio no fuera percibido como tal, que ese dominio de una determinada norma fuera aceptado por aquellos que están, aquellos y aquellas, claro, que están sujetas al poder de esa norma. Entonces, yo creo que este es un punto de partida muy importante para discutir glotopolíticamente el concepto del bien hablar o del hablar bien. El reconocer que en tanto que seres sociales, pues cuando hablamos, escribimos o soñamos, ingresamos a un universo normativo. Y trato de explicar un poquito más eso. Es de que cuando hablamos, escribimos o soñamos, no somos completamente dueñas de lo que estamos diciendo. En el momento en que producimos un enunciado, ese enunciado ingresa a un espacio social en el cual no estamos seguros, no podemos estar seguros de cuál va a ser el efecto de nuestro enunciado. Que nuestra intención, si estuviera una única intención, ¿verdad?, al producir un enunciado, porque ya, bueno, hemos leído a Freud, ¿verdad?, y a Lacan, y entonces que incluso si hubiera una única intención, no podemos estar seguros de que esa intención se va a cumplir en función de cómo nuestras interlocutoras perciban lo que nosotros hemos dicho, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos ocurre que decimos algo que utilizamos una palabra que para algunos de nuestros interlocutores e interlocutoras tiene otro sentido o incluso un significado completamente distinto? ¿Cuántas veces nos ocurre que un patrón entonacional o una estrategia discursiva tiene un efecto en los interlocutores e interlocutoras distinto al que uno imaginaba, ¿verdad? Entonces, a esto me refiero con que nuestros enunciados ingresan a un universo normativo. Me refiero al hecho de que cuando hablamos, cada una de nuestras interlocutoras va a tener sus propias asociaciones armadas de lo que es hablar bien en este contexto, de lo que corresponde en este contexto. Y no podemos estar seguros de que haya una absoluta homogeneidad. Más bien me atrevería a decir que podemos estar seguros de que no la va a haber, ¿verdad? Y de que ese carácter resbaladizo de la relación entre significante y significado, ¿no?, o entre forma y contenido, ese carácter resbaladizo, ese potencial para que siempre haya un malentendido, es la naturaleza del lenguaje. Y es fantástico que esté ahí porque obviamente ahí está el potencial de lo político, ¿verdad? Ahí está el potencial de transformación del lenguaje, que ya dependiendo, por supuesto, cuál sea la visión de la sociedad, puede ser una visión de la sociedad funesta o una visión de la sociedad maravillosa, de acuerdo con mis criterios éticos o estéticos, por supuesto. Pero creo que para reflexionar sobre estos problemas hay que partir de ese reconocimiento, de la relación siempre inevitablemente resbaladiza entre formas y contenidos, ¿verdad? Esto es lo que nos va a llevar a interpretar el diálogo, un diálogo como este, como una interacción, ¿verdad? Y no simplemente como un mensaje, ¿verdad?, perfectamente coherente y perfectamente claro que tiene en la cabeza este señor. Me llamaste señor, el señor José me llamó Agus al principio, ahora me acabo de acordar. ¿Cómo que señor? Este señor. Bueno, este señor tiene esta idea en la cabeza y en virtud del hecho de que habla bien y codifica lingüísticamente esa idea de manera correcta, todas estas personas
que lo escuchan, que son o deben ser igualmente preparadas, es decir, hasta el punto de manejar exactamente el código de este señor, van a poder descodificar todo lo que yo diga. No, no es así como funciona la comunicación. Entonces, la percepción de mis enunciados ya no solo está en los enunciados mismos, ¿verdad? Ya no está, digamos, en la materialidad gramatical de mis enunciados, sino están también en todas las asociaciones que puedan mis interlocutoras hacer entre mis enunciados y mi persona. Ya de entrada, cuando me presentasteis, pues es un profesor de una universidad, es coeditor de una revista, tengo acento español. Entonces, hay toda una serie de variables que van a intervenir en el modo en que cada interlocutora vaya construyendo el significado y el sentido de todo lo que yo estoy diciendo. Bueno, en un contexto de Estado-nación o un contexto como el que podría ser el de la comunidad panhispánica, la pretendida comunidad panhispánica, lo que ocurre es que van a surgir proyectos normativos que apuntan a servir los intereses y las necesidades del Estado-nación, ¿no? Centrémonos por ahora, por ejemplo, en ese tipo de unidad, ¿no? Entonces, en el contexto hispánico, por supuesto, la cristalización oficial de una norma comienza en la Edad Media, ¿verdad? Y es casi un tópico acudir a Alfonso X el Sabio y a las operaciones de control discursivo y de estandarización lingüística que se llevan a cabo en la Escuela de Traductores de Toledo, ¿no? Y en el escriptorio del rey Alfonso X el Sabio. Y está bien, no me parece mal que se marque ese periodo como hito, ¿no? En el desarrollo de una norma estándar del español, o en lo que podríamos llamar la cristalización de una variedad estándar del español. Pero claro, en la época moderna surge una institución en España a principios del siglo XVIII que es la Real Academia Española, que sería otro hito pues, en esta historia de cristalización de una variedad estándar del español, ¿no? Entonces, en el año 1713 se fundó la Real Academia Española, ¿no? Y esa institución, pues es una institución que tiene una historia sumamente interesante, compleja, por supuesto. Es una institución vinculada de distintas maneras a lo largo de su historia al poder político, y es una institución vinculada también a lo largo de su historia. Uy, ¿sabéis lo que pasa? Que ahora me veo yo solo a mí mismo, es como que me estoy hablando a mí mismo. Esto tiene que ser así. Es que de repente era parte de la discusión. No, está bien, nos quedamos los 5. Así un primer plano de mi cara y me empecé a ver todas las canas y todas las arrugas. Dije, qué horror, no puedo hacer esto. Así es ahora las clases en Zoom, ¿no? Así se sienten tal cual. Sí, tal cual, ¿no? De hecho, cuando yo doy mis clases, pongo un papelito, pongo un trocito de papel encima de donde está mi foto, para no verme, para no estarme viendo yo, para ver a los alumnos. Bueno, anyway. Entonces, decía que, claro, que la Real Academia Española es una institución compleja, muy interesante, que tiene una historia que la vincula con la esfera política, pero que también la vincula con el desarrollo de la filología y la lingüística como disciplinas autónomas, ¿no? Y esa dimensión de la historia de la Real Academia Española es también muy atendible, es muy importante tenerla en cuenta, ¿no? También, por ejemplo, con el gremio del periodismo, hay una historia muy valiosa, muy interesante del modo en que el gremio del periodismo está presente o no en la Real Academia Española. José, ahora que habla justo de la Real Academia Española, hay algo que, bueno, no sé, justo también a partir de las lecturas de artículos tuyos, pues uno empieza a observar esta relación que hay ahora, ¿no? Digamos, está todo este proceso histórico que proviene justo, ¿no? Desde el inicio de la normatividad de la lengua en la época alfonsí, pasa por la Academia de la Real Academia, luego pasa por la fundación de academias nacionales, ¿no? Que después constituirán la SALE, pero digamos, ¿no? Bajo este proceso también hemos visto, no solo ha sido, digamos, la corona española la que ha
dado económicamente pues dinero a la academia para hacer sus tareas, sino ahora podemos ver la cercanía que tiene, por ejemplo, con BBVA, ¿no? Y entonces justo lo que nos llama la atención es ¿cuál crees o por qué crees que haya esta fuerte relación entre pues una institución que dice regular una lengua, en este caso el español, y una institución bancaria específicamente? O Repsol o Telefónica. Claro, Banco de Santander, Telefónica, Iberdrola, etcétera, etcétera. Bueno, excelente pregunta, excelente pregunta. Vamos a ver. Para responderla voy a remontarme brevemente a los finales del siglo XIX, ¿verdad? Un contexto poscolonial, es decir, un contexto histórico en el cual España pues ya ha perdido prácticamente todas sus colonias, ¿verdad? Quedan Puerto Rico, Cuba, las Filipinas, y ya, claro, las antiguas colonias han emprendido sus propios proyectos de construcción nacional, ¿no? A lo largo del siglo XIX. Y hay un momento extraordinariamente importante en la historia glotopolítica de la lengua española, que es un momento y un periodo, es, digamos, la emergencia de Andrés Bello como una figura central en los discursos metalingüísticos latinoamericanos. Y en particular, ya no solo sus propuestas de reforma ortográfica, ¿no?, que luego dieron lugar a las polémicas con Sarmiento, a todas las polémicas sobre la ortografía aquí en Chile. Bueno, aquí digo, sí, yo estoy en Chile ahora, para que no se despiste la gente. Dice, este tiene los deícticos cruzados, ¿no? Sino que pienso particularmente en la gramática, ¿no? La gramática de la lengua castellana para uso de los americanos. Y claro, no es tanto que en esa gramática Andrés Bello proponga una norma alternativa, de hecho no. En un libro que edité yo, La batalla del idioma, de allá del año 2002-2004, pues un amigo y colega, Belfor Moré, venezolano, hizo un estudio del corpus utilizado por Andrés Bello, ¿no? Corpus a partir del cual inferir cuál es la norma culta, ¿no? Y bueno, lo que descubre Belfor es que Bello tiene una enorme fe todavía en la superioridad de la norma castellana, pero en particular la que se había establecido en los grandes autores del siglo de oro. Entonces, en ese sentido que decía Bello, bueno, pues es que en muchos sentidos hablamos mejor los latinoamericanos que los españoles porque somos más fieles a la norma, ¿verdad? A la norma que se forjó en el español en su momento de máximo esplendor literario. Entonces, bueno, esa gramática, a pesar de que abraza una norma muy castiza, yo sí que la considero, usando las palabras del historiador chileno Iván Jaksic, biógrafo de Andrés Bello, una gramática de la emancipación. No porque proponga una norma americana, sino porque lo que establece es la capacidad de la clase letrada latinoamericana para gestionar el idioma en sus propios términos y al margen de la Real Academia Española. Esa es la clave. Y evidentemente Andrés Bello es uno de los ciudadanos privilegiados de la ciudad letrada, ¿no? Es casi una figura fundacional de la ciudad letrada en el siglo XIX, ¿no? Entonces, esa es la clave, ¿no? Y eso es lo que un par de décadas después la Real Academia Española detecta como un peligro. ¿Peligro en qué sentido? El peligro de que ya en América, al hablar de América Latina en el siglo XIX es como un anacronismo, porque ellos nunca dirían América Latina, dirían Hispanoamérica o la España americana o algo así, ¿no? Pero bueno, claro, ellos lo que dicen, a ver, esperen, ¿qué está pasando? Estamos perdiendo el control del idioma en América, ¿no? Entonces, en ese momento en el que se crea una comisión especial que es la que va a elaborar un estudio sobre el estado de la lengua española en América y que va a presentar finalmente un informe, 1870 y pico, que va a resultar en la creación de academias correspondientes, subordinadas a la RAE, a la española, en toda Latinoamérica. La primera fue la colombiana. México entró pronto también a ese proyecto. Bueno, lo que hay detrás de todo esto es el movimiento panhispanista. El movimiento panhispanista, que era un movimiento de tipo social, cultural, con su vertiente económica también, que consistía en lo siguiente, dicho así en términos un poco simples.
ciertos sectores, ¿no?, de las clases pudientes, letradas españolas, dicen, a ver, ya se independizaron. Entonces, políticamente ya no hay nada que hacer. Pero, ¿qué debemos hacer para conservar, para perpetuar nuestra preeminencia colonial? Y entonces el movimiento panhispanista lo que hace es proporcionar una ideología, que es la ideología de la unidad cultural esencial entre España y la América hispanohablante. Los sectores conservadores van a apuntar a la religión, a tradiciones, pero los sectores liberales van a apuntar a la lengua, una especie de Dios laico. Van a apuntar a la lengua, mucho menos evidentemente sensible a problemáticas de tipo político, ¿no? Bien, entonces, eso era lo que quería situarnos ahí. Quería llegar al movimiento panhispanista para contestar la pregunta de Mauro. El movimiento panhispanista básicamente fue muy débil desde su formulación en la segunda mitad del siglo XIX. Realmente no hubo nunca capacidad en España, capacidad económica en España, capacidad intelectual, sí, pero capacidad económica para llevar adelante un proyecto panhispanista como sí tenía Francia, por ejemplo, ¿no?, con la creación de la Alliance Française y la Francophonie, ¿no? Pero ¿qué ocurre en los años 90 del siglo XX? Es decir, ya estoy pegando un salto de un siglo. ¿Qué es lo que ocurre a finales del siglo XX? Que de repente hay ese dinero. ¿Quién lo tiene? Telefónica, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Iberdrola, Endesa, etcétera, etcétera. ¿Qué están haciendo qué? Invirtiendo sus excedentes en la compra de las empresas privatizadas en América Latina. ¿Qué ocurre? Que esto da lugar a que surjan ciertos conflictos, con frecuencia son conflictos de clase, a veces son conflictos laborales, pero claro, si son conflictos laborales que se desarrollan en Argentina y en relación con aerolíneas argentinas, si son conflictos laborales que se desarrollan en Chile con Endesa, son conflictos que pueden muy bien codificarse en términos neocoloniales. Aquí llegan los españoles a conquistarnos de nuevo. Y de hecho, esta es una retórica que empieza a proliferar para caracterizar esta presencia económica de España. ¿Y qué ocurre? Que dicen muy inteligentemente, ¿no?, la clase política española, la clase empresarial española y un sector del mundo cultural dicen, pero si tenemos aquí la matriz discursiva histórica del panhispanismo, ha llegado el momento de movilizarlo. Ha llegado el momento de ayornar esa matriz discursiva, o sea, ayornar el panhispanismo, acudiendo a la matriz histórica y poniéndola al día, al servicio de las necesidades de finales del siglo XX, y tratar a través de ella de presentar la presencia de España en América Latina no como la presencia de un poder colonial, sino como la presencia de un hermano, ¿no? Retornamos a la metáfora familiar. Ya no se habla tanto de la madre patria, pero se empieza a hablar de una relación de hermandad. Y dije tanto, porque todavía hay quien dice ese tipo de disparates, ¿no? Bueno, entonces, lo que ofrecen el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, lo que ofrece Repsol, lo que ofrece el Banco de Santander, etcétera, son el músculo económico para que se emprendan empresas culturales que tienen un eje central en las políticas de la lengua, en las políticas panhispánicas, para promover la idea de comunidad panhispánica, para promover la idea de hermandad. Y yo invito a todas las que nos escuchan a que agarren cuando puedan el Diccionario de Americanismos, publicado por la Asociación de Academias de la Lengua Española, el Diccionario de Americanismos, y que lean la tábula congratulatoria. Y en la tábula congratulatoria lean las primeras 3 líneas. El agradecimiento a Repsol. Por favor, no se lo pierdan. Ojalá, qué lástima que no... Lo que pasa es que como estoy aquí en Chile, el Diccionario de Americanismos lo tengo en Nueva York. Pero por favor, léanlo porque es una joya. José, entonces... Es la respuesta a la pregunta de Mauro. Sí. Ok, disculpa que, bueno, interrupción. Entonces podemos decir que finalmente, pues, todo este poderío que ha obtenido la RAE, pues, tiene que ver con un subsidio capital, ¿no? O sea, que han tenido la posibilidad, a diferencia de otras academias,
de poder, digamos, llegar a diferentes medios. Bueno, yo lo veo mucho en Twitter, ¿no? Que hoy en día lo que dice la RAE es lo que se tiene que hacer, ¿no? Es como, pues, el dogma, ¿no? Es como la Biblia, es como lo que manda a decir la autoridad. Sí, bueno, a ver, es complejo ese tema, ¿no? Porque primero quiero también aclarar, la RAE es pobretona, no nos confundamos, la RAE es pobretona, sobre todo si la comparamos con otras instituciones análogas. La RAE es pobretona y estuvieron al borde de la quiebra hasta hace poquitos años, y de hecho el actual director, Muñoz Machado, iba a decir en mi opinión, pero la verdad es que se dijo en la prensa española, la prensa afín, ¿no? a instituciones como la Academia, que se lo nombró a él director porque se lo percibía como un hombre que iba a poner a la institución en contacto con el mundo de la empresa, con el mundo del capital, con el mundo político, ¿no? O sea, que esa fue su principal virtud. Pero sí, estaban ahí al borde de la quiebra, pero echando a gente y esto. Entonces, la RAE en sí no es una institución ahí muy rica, a pesar de que si uno va a Madrid y ve ese edificio, ¿no? Grandioso y dice, wow, esto debe ser... Bueno, todo es relativo, evidentemente, ¿no? Pero ¿por qué esto me lo he preguntado yo muchas veces, Cecilia? ¿Cómo es que todavía le hacemos tanto caso a la RAE? Es decir, yo escribo sí, claro, como manda la RAE. Una vez, de hecho, un sociolingüista muy bueno, amigo mío, que es chileno-mexicano, yo creo que más mexicano ahora, Enrique Hamel, no sé, a lo mejor lo conocéis, es de la UAM, está en la UAM, Enrique Hamel. Bueno, hace muchos años que no veo a Enrique, pero bueno. Y Enrique me decía, ya déjate de hablar de la RAE, ¿qué tanto la RAE? ¿A quién le importa la RAE? Me decía Enrique. Y esto era en un congreso de Alfal. Y yo le dije, a ver, Enrique, ¿tú ingeniero lo escribes con G o con J? Con G. ¿Y hombre lo escribes con H o sin H? No, con H. ¿Y vaca lo escribes con V o con B? O B grande, B larga, B chica. No, con V. Le dije, bueno, pues tú le haces caso a la RAE. Y lo que a mí me interesa, precisamente, es que no te des cuenta. Eso es lo que me interesa. Esa hegemonía. El hecho de que tú le haces caso a la RAE y no te das cuenta. Dices, dejemos de hablar de eso. Ahí quiero ir yo, ahí quiero meter yo el dedo. ¿Verdad? Cuando hay una institución que nos dicta cómo tenemos que hablar y nosotros, y todos lo hacemos, yo también. Y mirad que yo llevo años siendo crítico, haciendo análisis críticos de la Academia y sigo escribiendo. Bueno, José, te hago una pregunta. Perdón, Ceci. No, es que justamente apuntaba a lo que tenía ganas de charlar. Por empezar, quiero negociar con vos y decirte que, por más que te haya dicho señor, te estoy tratando de vos, así que espero que eso sea... Por favor, voséame. No, bueno, habíamos pensado otra pregunta en el grupo en relación con el debate que se da tanto en la Academia, como vos comentabas la anécdota recién, como en otros ámbitos, por ejemplo, en las redes sociales, que tiene que ver con la representación social de las academias, del mecanismo, cómo opera el mecanismo para llegar a un público tan amplio, más allá de, o sea, cómo se llegó a constituir esa autoridad de la RAE. Digo la RAE porque la RAE evidentemente es un primus inter pares respecto de las demás academias, que eso es algo que también me interesaría que se pudiera comentar un poco, ¿no? Porque si están asociadas en una, valga la redundancia, asociación de academias, la RAE es la que tiene como el peso más importante, pero ¿cómo se llega al público en general? ¿Cómo opera el mecanismo para que se vaya infiltrando el discurso en todos los ámbitos, vaya permeando los demás discursos? Parece que, digamos, la RAE es una institución que en el país, y tanto, bueno, en México también lo hemos discutido un montón con las chiques, no está la Academia Argentina de Letras acá. Acá la autoridad para el público general es la RAE. Claro. Entonces, ¿dónde está esa autoridad? ¿Dónde se asienta esa autoridad? ¿Cómo llega al público? Claro, fantástica pregunta, ¿no? Y además con ese último bucle que le diste, ¿no? ¿Por qué la Academia Argentina de Letras no es el referente y sí es la RAE? Bueno, a lo mejor porque la Academia Argentina de Letras es la primera cómplice
en que ese dispositivo de tipo colonial se perpetúe, ¿verdad? Entonces yo primero apuntaría ahí a la complicidad de los sectores de la intelectualidad latinoamericana que están implicados en la gestión de sus academias y que aceptan ser correspondientes, subordinadas de la Real Academia Española. Entonces yo la primera responsabilidad, porque a mí a veces en Latinoamérica me invitan como el español que critica a España, no, pero, y sí, yo adoro España, y Galicia, que es mi tierra en particular, no va por ahí la cosa, no va por ahí la cosa. Pero yo siempre quiero insistir en que existe una fuerte complicidad en América Latina con ese dispositivo, con la perpetuación de ese dispositivo neocolonial. Y creo, y en Argentina lo he dicho muchas veces y he tenido discusiones con mis grandes amigos en Argentina por este asunto, ¿por qué no sometéis a la Academia Argentina de Letras al mismo tipo de impugnación y de análisis crítico al que sometéis a la RAE? Que me parece muy bien que hagamos todos eso con la RAE. Pero creo que hay un déficit y las razones para ese déficit no las sé. Y sería interesante investigarlas. Preguntarle a mis queridos amigos del grupo y amigas del grupo de glotopolítica de la UBA. ¿Por qué no se ha investigado más esto? Y lo mismo en México. ¿Verdad? Fascinante la historia de la Academia Mexicana. Sí, pues, incluso... Sí, la Argentina es muy jovencita al lado de la de México, ¿no? Sí. Y la de México batalla por algunos acentos, creo que nada más, ¿no? Pero ahí hay creo que dio Pero porque son más conservadores. Y eso es lo que por ejemplo, mantienen la tilde en solo, son todavía más papistas que el Papa. Sí, claro. Sí, también es verdad, ¿no? Digamos, se opone, pero es verdad que por algo más conservador. Exactamente. Esto la voy a aprovechar, pero creo que Cecilia tenía algo que decir, me pareció... Sí, pues comentábamos justamente que, bueno, durante la discusión, al organizar este conversatorio, comentábamos que incluso la misma UNAM a veces le ha dado la espalda a la misma academia mexicana, ¿no? Entonces, también pensaba justamente que se puede perpetuar, digamos, este poderío que tiene porque los maestros que enseñan a los que aprenden a hablar, a leer y a escribir son justamente quienes siempre están teniendo o trayendo a colación el tema de la RAE, ¿no? Creo que tiene que ver con algo, pues, más sustancial, ¿no? Que el maestro que enseña es justamente el que reproduce este modelo. Claro. Y, bueno, pensando también en algo que nos llama mucho la atención, bueno, voy a hacer un paréntesis, recordarles a quienes nos ven que pueden hacer preguntas justamente para ir enriqueciendo esta discusión. Las pueden hacer en los comentarios y nosotros las leemos. Pero bueno, regresando al tema, quería comentar que en México, bueno, hay algo que a mí me gusta mucho, bueno, que me llama bastante la atención. En la televisión mexicana, siempre los programas de burla o de mofa están basados en las clases bajas, en cómo hablan, en cómo se relacionan, y justamente ahí va dirigida nuestra pregunta, ¿no? Que es este efecto que tiene la autoridad de los agentes reguladores. Es decir, ¿qué relación hay entre la discriminación lingüística y la regulación? O sea, entendida esta discriminación como el menosprecio de esas variedades. Claro, perfecto. Perfecta pregunta. Esta es, además, la madre del cordero, ¿no? Esto es clave. ¿Cómo se perpetúa la desigualdad? ¿Cómo se perpetúa la diferenciación de clases? ¿Cómo se perpetúa el carácter estamental de las sociedades a través del lenguaje? ¿O qué rol juega el lenguaje y los metalenguajes en la perpetuación de las desigualdades? Esto es crucial. Y yo creo que ahí hay un déficit fundamental en el sistema educativo, ¿no? Y esto me permite retornar, o sea, enganchar la respuesta a tu pregunta, Cecilia, con la anterior de Agus, ¿no? Es decir, ¿de dónde viene la autoridad de la academia? Bueno, uno, de que se la entregan las academias americanas, ¿ya? Segundo, porque la academia fue muy inteligente históricamente penetrando en los sistemas educativos, es decir, convirtiéndose en efecto en el referente para la elaboración de los manuales de formación de maestros y maestras y posteriormente de los manuales para la enseñanza de la lengua española o lengua castellana
como se le llame, según el país, ¿no? Entonces, la presencia en el sistema educativo es crucial a través de una fuerte ideologización de los maestros y maestras, ¿no? Que procede, no es que sean tontos, evidentemente, ni muchísimo menos, todo lo contrario. De hecho, hay muchos que son capaces y tienen las posibilidades de resistir. Pero claro, todo viene de la formación que se les transmite y, ojo, y de las medidas punitivas que puedan recaer sobre ellas y ellos si se atreven a desafiar las normas que normalmente por ley han sido confirmadas como normas de uso correcto de la lengua española, de la lengua castellana. Entonces, una cuestión sí ideológica y hegemónica, pero también hay medidas coercitivas, ¿no? Para que uno no se desvíe de la norma. Fíjate que un tercer factor que ha contribuido a confirmar la autoridad, a consolidar la autoridad de la RAE, fue una movida muy inteligente, la de los años 90, la de finales del siglo XX. Realmente fueron muy inteligentes los responsables, los responsables de reformar las políticas de la academia. Porque de lo que se dieron cuenta era de que ya la norma estándar del español está claramente establecida en nuestras sociedades. Que no hay peligro de fragmentación, aquello que preocupaba a Andrés Bello o que en un momento dado predijo Rufino José Cuervo, ¿no? O sea, no. Se dieron cuenta de que eso ya no es un peligro real. Y se dieron cuenta de que para que la Real Academia Española fuera una institución relevante en la España de finales del siglo XX, tenía que definirse en términos distintos a los que la definían durante el siglo XVIII. Pues en el siglo XVIII, ¿de qué se trataba? Se trataba de crear un Estado-nación moderno. ¿Y esto requiere de qué? De un código lingüístico fijado, transparente, semánticamente transparente, porque eso, ¿verdad? La posibilidad de la democracia, me parece un poco prematuro hablar de ello, pero la posibilidad de que exista la ley, ¿verdad? Y de que la ley se cumpla, pasa porque esta ley esté escrita en un código fijo. Ahí la glotopolítica es fundamental, ahí la relación entre norma lingüística y ley es central para que exista el consenso, el contrato social, digamos. No hay contrato social si no está escrito en una lengua que todos los que firman el contrato entienden e interpretan de la misma manera. Bien, pero claro, a finales del siglo XX, digamos que eso ya está logrado y la Real Academia Española, en todo caso, tiene que ejercer funciones de mantenimiento. Entonces, limpia, fija y da esplendor ya no funciona, ¿verdad? Porque entonces la institución va a seguir asociada a esta idea de unos viejos puristas que nos están todo el tiempo corrigiendo lo que decimos y que además condenan sobre todo cómo se habla el español en Hispanoamérica. Y entonces en ese momento se cambia el discurso y pasa a ser un discurso unidad en la diversidad. Pasa a ser un discurso que abraza la diversidad. Qué bella es la lengua española, qué rica es la lengua española. Miren los latinoamericanos qué bien hablan. Ellos son los que hablan bien. Los campesinos bolivianos, qué bien hablan ese español maravilloso y puro. Entonces, por un lado, te das cuenta, hay este abrazo de la diversidad y eso les funciona muy bien. Creo que es una estrategia publicitaria realmente muy exitosa. Y de ahí lo que decís, es en Latinoamérica, en las academias latinoamericanas, que sí viejos puristas dicen, pero ¿cómo qué? Que vale todo, dice esta gente ahora que vale todo. ¿No? Y entonces, en muchas ocasiones, las propias academias americanas son mucho más reacias a la innovación simbólica que la española. Pero hay en todos los debates en todas las discusiones públicas sobre el papel de la Real Academia Española, sobre el rol de la lengua española en la construcción de la comunidad panhispánica, sobre la hermandad entre todos y todas las hispanohablantes, hay una ausencia flagrante, hay un campo de silencio brutal en torno a la clase social, en torno al hecho de que no todas las variedades del español tienen el mismo valor. O sea, es una contradicción. Yo quería llegar ahí, ¿puedo interrumpir y hacer una pregunta? Por favor, me encanta el lugar en el que estamos ahora. Vos mencionaste recién el tema de la educación y esto yo creo que empalma muy bien con la última pregunta que teníamos pensado hacerte, que tiene que ver con
la resistencia y la lucha. Yo personalmente hace muchos años que soy docente del nivel medio y ahora en el terciario también, de hecho hay alumnos míos mirando. Y muchos docentes y muchas docentes consideran que el enseñar la lengua estándar, que es, ¿no es cierto?, con toda su normativa y demás, es una herramienta, un instrumento de tal vez de emancipación para los estudiantes y las estudiantes de las clases sociales más marginadas. En este sentido, me parece que hay muchas buenas intenciones desde la docencia. Nosotros habíamos pensado en preguntarte si hay realmente pros y contras desde los agentes de regulación, porque, digamos, no solamente las academias son un agente regulador, sino que la escuela es, creo que, el agente regulador por excelencia, me parece. Y es posible que ese espacio, tanto el de la docencia, lo agrego, nosotros habíamos pensado en las academias, pero tanto las academias como la docencia sea un espacio de lucha y transformación. Estoy pensando en propuestas como la de James Gee, por ejemplo, considerando la autoridad, ¿no? O como habíamos pensado, es pedirle peras al olmo, empezar a revolucionar las cosas o a cambiar algo desde nuestros lugares. Bueno, a mí me encanta pedirle peras al olmo. Yo creo que es fundamental pedirle peras al olmo. De la misma manera que esto creo que es de un poema de Nicanor Parra, pero no estoy seguro. De todos modos lo digo por si acaso es, no va a ser que luego digan, no, este se lo robó a Nicanor Parra. La verdadera transgresión no está en tirarle piedras a los pájaros, sino pájaros a las piedras. ¿Ya? Entonces, hay que pedirle peras al olmo. Al margen de que sepamos que tal como entendemos pera y tal como entendemos olmo ahora mismo, no. Pero esto es saber lo que pasa. Es decir, es justamente en estas, al tensionar el lenguaje de esa manera, que surgen las posibilidades de transformación, ¿no? Bueno, dicho eso, mira, yo creo que todo espacio es apto para la lucha. Todo espacio es apto, ya sin ir a la palabra lucha, digamos, todo espacio es apto para el compromiso con la transformación y con una transformación emancipatoria hacia la justicia, hacia la igualdad. La propia Real Academia Española. Yo admiro a bastantes personas que están vinculadas de maneras distintas a la Real Academia Española. Entre ellas hay algunas personas que son miembros y miembra de la Real Academia Española. De hecho, hay como voces disidentes en las academias. Son medios, claro, hay personas más complejas que remecen ahí un poco. Inés Fernández Ordóñez, por ejemplo. Me gusta siempre mencionar el nombre de Inés. Inés Fernández Ordóñez, a margen de ser una extraordinaria filóloga, especialista en Alfonso X el Sabio, es alguien que está absolutamente infrautilizada en la Real Academia Española. Y ya no voy a entrar a comentar más. Pero bueno, voy a decir eso. Voy a expresar mi gran admiración por Inés y por lo infrautilizada que está en la academia y en la proyección social de la academia. Pero yo creo que sí que hay personas ahí dentro, bueno, que juegan un papel que puede llegar a ser positivo en muchos sentidos, ¿no? Que pueden incluso ser ofrecer colaboraciones estratégicas a otras personas. A mí no, pero no importa. Puede haber otras personas a quienes sí. El ámbito educativo es fundamental y ese es el mío. Yo soy profesor. Eso es lo que hice de mi vida, ¿no? Y para mí el primer campo de batalla es el salón. El primer campo de batalla soy yo. Es la lucha permanente por estar pendiente de mis propios prejuicios, porque yo al final soy producto del mundo que soy. Y tengo corporeizado el patriarcado, tengo corporeizada la colonialidad, tengo corporeizado todo. Y entonces yo entiendo que es mi responsabilidad ética la de estar constantemente pendiente de qué comportamientos míos están reproduciendo, ¿no? esos esquemas, esos dispositivos. Entonces esa incomodidad, yo hablo de la política de la incomodidad, el cómo colocarse en un lugar incómodo
es una responsabilidad ética, ¿no? Escribí un articulito sobre el tema del lenguaje inclusivo, que se titula así, La política de la incomodidad. Y claro, digo yo, pues claro que los hombres nos incomodan, no te jode, claro, pues ya, ¿cómo no nos va a incomodar? Es decir, no acabas con el patriarcado, ¿verdad? Con la buena voluntad de los señores. No, evidentemente hay que incomodarlos. Y entonces yo creo que en el ámbito educativo es fundamental operar cotidianamente desde cualquier posición que ocupemos por llevar a cabo transformaciones en el espacio inmediato, ¿no? De hecho, yo creo que los espacios en los que yo me comporto políticamente son los inmediatos, es decir, es en mi relación con mis amistades, en mi relación con mis estudiantes, en mi relación con mis compañeras, en mi relación con la institución universitaria y cómo yo tengo una relación compleja de admiración por la universidad, porque es mi mundo, es el que conozco, y al mismo tiempo me jode mucho. Tengo también una relación un poco hostil con la universidad tal como existe en la actualidad, ¿no? Pero yo creo, ya me estoy liando un poquito, pero creo que es fundamental repensar la educación lingüística. Es decir, empezar a pensar que enseñar lengua o enseñar castellano o enseñar español no es solamente el agarrar la matriz gramatical del español estándar y metérsela en la cabeza a los niños y las niñas. ¿Qué ocurre? Que lo que tú reproducías citando a alguna gente, Agus, es el argumento liberal, digamos, ¿no? No, todos tienen las mismas oportunidades. Si van a la escuela y se les enseña la lengua estándar, todos van a ser iguales. Ese es el argumento liberal. Pero claro, ya llevamos 3 siglos de experimento y ya vemos lo que pasa. No. Primero, no todo el mundo tiene acceso a ese recurso, que es la variedad estándar. No todo el mundo tiene no todo el mundo vive en las mismas condiciones materiales que posibilitan el acceso a ese recurso. No es así como funciona. No tenemos sistemas educativos que garanticen, ¿verdad? No se enseña, parece que se enseña, pero en realidad se reproduce y el que ya lo trae de antes lo utiliza y el que no, bueno. Eso. Y tiene que ver con las condiciones materiales en que se desarrolla la educación. Tú no te preocupes que los ricos se van a asegurar muy bien de que sus hijos aprendan catalán y español e inglés y chino. No es una cuestión de metodología, no es una cuestión pedagógica, sino una cuestión económica, política. Exactamente. ¿Y cuál es una de las estrategias para enfrentarse a eso? Por supuesto, está el espacio de la política tradicional, hay, bueno, leyes y partidos y presupuestos, etcétera, etcétera. Ahora, nosotras, que estamos en la trinchera del aula, ¿qué podemos hacer? Pues yo creo que podemos poquito a poco ir tratando de transformar esa asignatura de lengua española y que educar lingüísticamente a las chicas y los chicos sea no solo enseñarles la variedad estándar, que bueno, algunos la aprenderán, otros no, ya se verá, sino también enseñarles cómo funciona el lenguaje social y políticamente. Y que nadie me venga a decir que bueno, esas cosas son muy complejas para los niños. Porque a los niños se les enseña el uso del subjuntivo, del indicativo, el objeto directo, el objeto indirecto, que eso es un coñazo. Y saben mucho más de cómo funciona la lengua políticamente de lo que los docentes pensamos. Exactamente, porque la han vivido. Exactamente. Por ahí es por donde yo, en fin, desde el modesto lugar que ocupo, creo que hay que insistir en una transformación de la educación lingüística, de la simple transferencia de una matriz gramatical a la cabeza de los niños, a una educación lingüística, voy a decir crítica, pero a un conocimiento metalingüístico, a que entiendan mejor cómo funciona la lengua en la sociedad. Porque esto en Estados Unidos se le dice a la población afroamericana, compórtense ustedes como blancos y entonces van a ser iguales. ¿Qué quieres que te diga? Si eres negro, la probabilidad de que peguen un tiro en la cabeza es mucho mayor que si eres blanco. Hablar bien es utilizar correctamente los términos que utilizan los blancos. Eso es. José, bueno, queríamos aprovechar ahora que ya nos está yendo el tiempo para también hacer preguntas que han estado apareciendo en el Facebook
Entonces, no sé si Carla nos puede también proyectar la pregunta de Flor Montero, que justo te pregunta, ¿por qué en Twitter en particular se defiende ferozmente a la RAE y se hace una caza de brujas tan brutal contra el lenguaje incluyente? Entonces, pues, ¿qué opinión tienes respecto a estos usos de las redes sociales por parte de la academia? Bueno, que son, claro, eso es muy inteligente por parte de la academia. Es decir, se han incorporado bastante rápido, ¿no?, a las redes sociales. Y hay toda una serie de herramientas que ofrecen a través de las redes sociales. ¿Ves? En ese sentido, por ejemplo, yo creo que fueron muy inteligentes, pues se dieron cuenta de que esos espacios cada vez más iban a estar habitados por más y más gente, ¿no? Y no solo por los fringes, ¿no? No solo por los márgenes. Y entonces ingresaron a ese mundo. Entonces han perpetuado esa hegemonía, en cierta medida, a través de su presencia en redes sociales. Pero, mira, desde mi punto de vista, las redes sociales son un espacio. Las redes sociales son un espacio y entonces la clave está en quién puede habitar ese espacio y quién no, quién tiene acceso a ese espacio y quién no. Y bueno, ahora, ¿verdad? En la última semana, desde que Facebook y Twitter sacaron a Trump, se inició todo un debate en torno a la regulación de la voz en Twitter y Facebook, ¿verdad? Y es un debate que va a ser sumamente interesante, ¿verdad? Porque esto han sido iniciativas del sector privado. Es decir, ha sido la propia Facebook y el propio Twitter las que han tomado esta decisión radical de prohibir una voz, extirpar una voz de ahí. No, puedes imaginar, yo no siento la más mínima simpatía por Trump. Pero este acto es un acto glotopolítico, en un sentido. Es extraer una voz de un espacio. Entonces, está por ver qué ocurre con la regulación de las voces en estos espacios. De modo que lo que yo veo en las redes sociales es que las pugnas normativas, que son típicas de la sociedad, se reproducen. No en términos idénticos, porque claro, las redes sociales tienen sus propias dinámicas de interacción y de comunicación. Pero lo que creo que está ocurriendo ahí es lo mismo que ocurría en el ámbito de la escritura, que ocurre en el ámbito de la oralidad, y es que surgen nuevas normativas y, claro, los dispositivos, ¿no?, de control del idioma en todos los espacios van a penetrar ahí para tratar de controlar también el uso del lenguaje en esos espacios, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué en Twitter en particular se defiende ferozmente a la RAE? Yo no sé si en Twitter en particular se defiende ferozmente a la RAE. La verdad que no lo sé, a lo mejor sí. A lo mejor los defensores de la RAE son más tuiteros. No lo sé. Y para tratar de especular sobre la razón, tendría que remitirme a lo que contesté antes a vuestras preguntas sobre el porqué de la hegemonía de la RAE, ¿no? Y expuse pues varias ideas que podrían explicar. No, y nada más que contar antes de la siguiente pregunta, perdón, que es bien curioso. Apenas la semana pasada una compañera también lingüista tuvo ahí un encuentro en Twitter con gente defensora, digamos, de la norma, del papel de la RAE, que bueno, por lo menos en el Facebook de lingüistas en México se convirtió en el hilo del fin de semana, ¿no? Entonces, digamos, justamente hacía referencia a esto que comentabas hace rato respecto de la capacidad de acceder a la norma en términos también de clase, ¿no? Y absolutamente el problema que surge desde ahí. Pero bueno, perdón, no sé, creo que Agus iba a hacer otra pregunta. No, yo. Perdón. Sí, bueno, hablando un poco de la cuestión de la escritura, que quizás es donde más se hace la regulación, ¿no? Acá nos pregunta Dani Stransky, te mandamos un saludo, Dani, hola, ¿cómo estás? Hola, Dani. ¿Qué papel juegan los editores de medios en sostener la hegemonía de las academias? Enorme. Qué buena pregunta la de Dani. Juegan un papel enorme. De hecho, fijaros que tengo una hipótesis que me gustaría investigar más, y es que la renovación de la RAE, el giro que da en los años 90, esa decisión de modernizarse, puede tener que ver con la emergencia en España de una institución que de entrada no es normativa en relación con el lenguaje, pero que lo es de facto, y es el diario El País.
el diario El País y su manual de estilo. En los años 80 tienen un enorme impacto en España. Se convierten en un referente fundamental. Y yo sospecho, insisto, esto lo digo, estoy especulando, yo sospecho que aquello tuvo un efecto en los académicos del momento, en que algunos académicos del momento dijeran, uy, que están apareciendo otros agentes normativos y que si seguimos siendo un grupo de viejos puristas nos vamos a quedar atrás. Entonces, los editores de medios son fundamentales. Y quisiera señalar que en la Real Academia Española están Luis María Ansón y Juan Luis Cebrián, dos periodistas fundamentales. Ansón relacionado con el diario ABC, con la derecha monárquica española, y Juan Luis Cebrián con el diario El País. Fueron nombrados miembros de la Academia, ya no me acuerdo la verdad de los años, creo que fue en los 90. Entonces, es enorme el papel que juegan. Y aquí quisiera aprovechar para hablar de los editores de revistas, editores y editoras de revistas académicas, porque ese es otro espacio glotopolítico sumamente importante. Y en el campo de las humanidades y en el campo de las ciencias sociales interpretativas, desde mi punto de vista se está produciendo una castración de la posibilidad de expresión de ciertos tipos de conocimiento. ¿Por razón de qué? De que para hacer tu carrera como investigadora o investigador tienes que publicar en las revistas A, B, C o D. Y en estas revistas hay unos requerimientos muy rígidos en relación con el tipo de lenguaje que se usa, ¿no? Entonces, ahí también hay otras figuras muy poderosas, editores y editoras de revistas académicas, que la inmensa mayoría de las cuales, al menos en el mundo anglosajón, están en el sector privado. Son controladas por empresas privadas. Creo que en América Latina todavía hay más revistas que surgen de las universidades, ¿no? Que están ancladas en la universidad. Pero igual se están metiendo en todas estas lógicas de validación e indexación que vienen impuestas desde el mundo anglosajón. Sí, creo que eso también está relacionado con la participación de Claudia, que se va a ver en la pantalla. Claudia dice, si bien entiendo que hay una relación de poder y estatus anclada al uso de la lengua y que parte de cómo se han vivido los procesos de conquista en Latinoamérica, ¿cuál sería la dirección que hay que tomar como lingüistas al momento de hacer análisis y críticas? Ya que en el mundo académico, si no nos apegamos a la normativa de la RAE, hay problemas para difundir esas obras. Qué buena pregunta, ¿no? Y como todas las buenas preguntas, pues muy difícil de contestar. Vamos a ver. Mira, voy a tratar de ser pragmático. La gente joven que quiera entrar en el mundo universitario, tiene que haber ahí un periodo de jugar al juego que te están proponiendo. Y mirad, yo os voy a contar una anécdota. Que yo hice mi tesis doctoral sobre un tema de sociolingüística histórica y tuve dos directores. Y uno de ellos, Paul Lloyd, un historiador de la lengua, fantástico, él tiene un libro maravilloso del latín al español, From Latin to Spanish. Bueno, él fue uno de mis codirectores de tesis, Paul Lloyd. Un viejo maravilloso, muy simpático, hacía su propia cerveza, era miembro de la Asociación Americana de Ciencia Ficción, él escribía cuentos de ciencia ficción, fantástico. Entonces, estaba escribiendo yo mi tesis sobre el trueque SX en español antiguo, sobre la alternancia de sibilantes en español antiguo. Pero claro, yo ya andaba pensando en los problemas glotopolíticos. Y un día le dije, Paul, yo no sé si no me estaré equivocando haciendo esta tesis. Y me dijo, tranquilo, tómate otro trago de cerveza, termina tu tesis y luego, una vez que estés instalado con tu cátedra, ahí te echas el cuchillo a los dientes, me dijo. Usó esa expresión, ahí te echas el cuchillo a los dientes. Y eso traté un poco de hacer, convertirme en un pirata de la sociolingüística. Entonces, yo diría que la gente joven que quiere hacer carrera académica, porque no hay otras cosas que se pueden hacer sumamente interesantes con saberes lingüísticos, ¿no? Que se instalen, que sean astutos y astutas y se instalen. Y que luego, desde esas posiciones estables o relativamente estables, inicien
se comprometan con prácticas transformadoras, pero de lo inmediato. Yo es que cada vez creo más que en nuestro gremio, en lo inmediato, es donde está realmente la política. Entonces, en fin, sé que no estoy respondiendo ni muy bien ni muy mal a esta pregunta, pero yo daría ese consejo pragmático, ¿eh? Y luego, claro, hay iniciativas como Lingüística Crítica, que están ahí, estáis abriendo un frente de batalla directamente, ¿no? Este tipo de iniciativas. Con el anuario de Glotopolítica nosotros tratamos de hacer eso también, ¿no? Tratamos de abrir un espacio nuevo, que cree un ethos nuevo, distinto al de las publicaciones académicas, ¿no? Pues gracias por el consejo. Acá tenemos una última pregunta, me parece que podemos ir cerrando con esta porque ya estamos llegando al final, muy conectada. Elsa Trejo dice, en los territorios en que hay diglosia, por lengua indígena, es necesario llevar a las niñas y jóvenes a la reflexión de la política lingüística y hacer análisis metalingüístico, lo que comentabas recién, respecto de los hablantes no estándar. En este caso, Elsa está hablando de los hablantes de lenguas indígenas. ¿Crees que es posible vencer la reticencia de los docentes? Sí, yo creo que es posible, pero creo que es muy difícil, ¿eh? Digamos que esa sería la respuesta inmediata. Sí es posible, ¿eh? Sí es posible. Pero claro, me parece que a la hora de... debemos pensar en prácticas concretas. Es bueno tener un horizonte ambicioso, ¿no? Como este, vencer la reticencia de los docentes. Es bueno tener un horizonte ambicioso, pero es esencial enfrentarse al obstáculo más inmediato. Y ahí es donde te vas a encontrar con satisfacciones y con un ojo hinchado. Ahí es donde va a pasar realmente. ¿Por qué? Porque yo de entrada creo, que los seres humanos somos simpáticos y antipáticos al mismo tiempo, buenos y malos al mismo tiempo, podemos ir en muchas direcciones. Entonces, estos docentes, seguro que son personas inteligentes, que han evidentemente atravesado por unos sistemas de formación determinados. Y mira, si aquí tienes un viejo español hablando de estas cosas, pues es evidente que uno tiene capacidad para transformarse. Y yo creo además que los seres humanos disfrutamos mucho con el cambio. Yo creo que hay ciertas formas de sedentarismo que tienen que ver con el capitalismo, con un determinado tipo de comportamiento, de valor sobre la vida humana, que le conviene, evidentemente, a quienes se benefician del orden económico capitalista. Pero yo creo que en todo ser humano el sentirse transformado, el sentirse cambiado es algo extraordinariamente emocionante. Entonces, ya además, como creo que es la última, pues sí, definitivamente quiero contestar con optimismo. Sí creo que es posible vencer la reticencia de los docentes. Bueno, y sí, justo como lo dice José, pues ya estamos incluso excedidos en el tiempo que nos habíamos planteado para esta charla, lo cual en realidad está bien porque significa que, pues, si fuera por nosotros, seguro seguiríamos platicando toda la tarde, ¿no? Pero, pues bueno, agradecemos de entrada la presencia tuya, José, ¿no? Siempre, pues, bastante enriquecedora y alentadora para este tipo de análisis que, bueno, desde acá en México, pues, no está bastante asentado todavía. Esperemos que poco a poco. Sé que en Argentina la situación es muy distinta, pero bueno, también parte de dar a conocer esto en el territorio entre alumnos mexicanos, pues es que vean que se puede hacer también esta crítica y este análisis de la lingüística. Entonces, de verdad, agradecemos mucho tu presencia. Ojalá podamos volver a tener una charla como esta. Y bueno, ¿no? Ya hablábamos la vez pasada con Julia, que pues bueno, pronto se vendrá la Escuela de Glotopolítica en México, ¿no? En la UNAM, y esperemos que también pues, participe más gente, no solo de la UNAM, de la ENA, de la UAM, que también tienen carreras de lingüística. Y pues bueno, nos esperamos verte por acá en ese momento. Y pues si no hubiera otra cosa, pues por parte de Lingüística Crítica, pues estamos Ceci, Nelly, Agus, Carla, que está en los controles, no sé si ahora se quiera mostrar o no. Y bueno, yo que pues,
Muchísimas gracias. Ha sido un gran placer, como siempre, conversar con vosotras y tenéis a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos despedimos. Chao. Entonces.